Naturalmente, en todas las audiencias del Papa hay parejas de recién casados. En este caso, hoy hay grupos de fieles de Polonia, de la República Checa, de Croacia, de Lituania y de Rumanía. Muchos son los que proceden de la península itálica y de Francia, así como de Costa de Marfil. También hay fieles de Inglaterra, de Malta, de Suecia, Australia, Indonesia, Filipinas y de los Estados Unidos de América, de Alemania, de Suiza, de Austria y de diversos países de manera individual sin pertenecer a grupos. Como introducción a la catequesis que el Papa Francisco está a punto de ofrecer, comienza ya con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. El ángel dijo a los pastores: no teman, he aquí que les anuncio una gran alegría que los hará para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta es la señal para ustedes: encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De l'Évangile selon saint Luc. L'ange dit au berger: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. The angel said to the shepherds, "Do not be afraid." En varios idiomas se leerá esta introducción tomada, como hemos dicho, del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 12. El ángel dijo a los pastores: no teman, he aquí que les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la señal para ustedes: encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Der Engel sagte zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich Y verkündige a partir de este Evangelio de San Lucas, el Papa Francisco se referirá en su catequesis al nacimiento de Jesús y a la visita de los pastores. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, el ángel dijo a los pastores: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal.
Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor. Hace relativamente poco tiempo que se añadió el chino como lengua de la audiencia general. Anteriormente había sido el árabe y también en el resumen de la catequesis ahora se cuenta con el lenguaje de signos. Leitura do Evangelho de São Lucas. Recordamos a nuestros oyentes, a quienes se hayan conectado en este momento con esta transmisión en directo de Radio Vaticano, Vatican News, que estamos transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco desde el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, y el tema de su catequesis de hoy en el ámbito de la infancia de Jesús es el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Y como introducción se ha elegido precisamente un párrafo del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 11, en el que se lee: El ángel dijo a los pastores, no teman, he aquí que les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la señal para ustedes. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ستجدون طفلا مقمتا مضجعا في مذود كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł rzekł do pasterzy: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Oto słowo Pańskie. Tras la lectura en polaco, el Santo Padre ofrecerá esta catequesis sobre el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro camino jubilar de catequesis sobre Jesús, que es nuestra esperanza, hoy nos detenemos en el acontecimiento de su nacimiento en Belén. Y ahora me permito de pedir al sacerdote, al lector, que siga leyendo, porque con mi bronquitis aún no puedo leer. La próxima vez podré. El Hijo de Dios entra en la historia convirtiéndose en nuestro compañero de viaje y comienza a viajar cuando aún está en el vientre de su madre. El evangelista Lucas nos cuenta que apenas concebido fue de Nazaret hasta la casa de Zacarías e Isabel, y luego, cuando se completó el embarazo, de Nazaret a Belén para el censo.
María y José se vieron obligados a ir a la ciudad del rey David, donde también había nacido José, el Mesías tan esperado. El Hijo del Dios Altísimo se deja censar, es decir, contar y registrar como cualquier otro ciudadano. Se somete al decreto de un emperador, César Augusto, que se cree el amo de toda la tierra. Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en un tiempo que se puede determinar con precisión y en un entorno geográfico indicado con exactitud, de modo que lo universal y lo concreto se tocan recíprocamente. Nos muestra así la humildad de un Dios que entra en la historia y no desestabiliza las estructuras del mundo, sino que quiere iluminarlas y recrearlas desde dentro. Belén significa casa del pan. Allí se cumplieron para María los días del parto y allí nació Jesús, pan bajado del cielo para saciar el hambre del mundo. El ángel Gabriel había anunciado el nacimiento del rey mesiánico con el signo de la esperanza y de la grandeza. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sin embargo, Jesús nace de una forma totalmente inédita para un rey. De hecho, mientras estaban en aquel lugar, se le cumplieron los días del parto. Dio a la luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el albergue. El Hijo de Dios no nace en un palacio real, sino en la parte trasera de una casa, en el espacio donde están los animales. Lucas nos muestra así que Dios no viene al mundo con sonoras proclamas, no se manifiesta con clamor, sino que comienza su viaje en la humildad. ¿Y quiénes son los primeros testigos de este acontecimiento? Son unos pastores, hombres con poca cultura, malolientes por el contacto constante con los animales, que viven al margen de la sociedad. Sin embargo, ejercen el oficio por el que Dios mismo se da a conocer a su pueblo. Dios los elige para que sean los destinatarios de la noticia más maravillosa que jamás haya resonado en la historia. No teman, porque les anuncio una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El lugar al que acudir para conocer al Mesías es un pesebre. Sucede en efecto que después de tanta espera para el Salvador del mundo, para aquel con vistas del cual todo fue creado, no hay sitio. Los pastores se enteran así de que en un lugar muy humilde, reservado a los animales, nace para ellos el Mesías tan esperado, para ser su Salvador, su pastor. Esta noticia abre sus corazones al asombro, a la alabanza y a la proclamación gozosa. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Hermanos y hermanas, pidamos también nosotros la gracia de ser como los pastores, capaces de asombro y alabanza ante Dios, y capaces de custodiar lo que Él nos ha confiado, nuestros talentos, nuestros carismas, nuestra vocación y las personas que Él pone a nuestro lado. Pidamos al Señor saber discernir en la debilidad la fuerza extraordinaria del niño Dios que viene para renovar el mundo y transformar nuestras vidas con su proyecto lleno de esperanza para toda la humanidad.
Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Santo Padre, los fieles y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia le manifiestan sus sentimientos de cordial afecto. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora la lectora en lengua francesa presenta el resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco. Il souligne ainsi l'humilité de Dieu qui vient dans l'histoire. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús, nuestra esperanza, en los acontecimientos de su nacimiento. Lucas lo sitúa en un momento preciso y en un lugar geográficamente identificado, Belén. De este modo subraya la humildad de Dios que entra en la historia sin derribar sus estructuras, sino para iluminarlas y recrearlas desde dentro. Sin embargo, a pesar del anuncio del nacimiento del rey mesiánico por el ángel Gabriel, Cristo nace de un modo inédito, no en un palacio real, sino en el fondo de una casa, en el espacio reservado a los animales. Y ahora los saludos del Papa en italiano para los fieles franceses. Saludo cordialmente a los grupos de peregrinos de lengua francesa, en particular a las diócesis de Abidjan, Saint-Étienne, Bourg, Amiens, Laval, al ordinariato de las Fuerzas Armadas, así como a las diversas escuelas. Pidamos al Señor que mantenga nuestros corazones humildes y abiertos para escuchar su palabra y el clamor de nuestros hermanos y para saber reconocer su presencia en las debilidades y heridas del mundo. Que Dios los bendiga. Ha sido el Papa, recordamos, quien tras las primeras palabras de su catequesis en italiano ha pedido al sacerdote rosminiano Pierluigi Giroli de la Secretaría de Estado que lea, ya que su bronquitis aún se lo impide. Et pour savoir reconnaître sa présence dans la faiblesse et les blessures du monde. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, prosiguiendo con la catequesis sobre el tema de este año santo, Jesucristo nuestra esperanza, reflexionamos sobre la humildad del Hijo de Dios, que eligió entrar en nuestra historia humana no con grandes proclamas, sino en la pobreza y la sencillez. Nació en Belén, ciudad cuyo nombre significa casa del pan. Jesús, el pan bajado del cielo para saciar el hambre del mundo, es acostado en un pesebre porque no hay sitio para él en la posada. La alegre noticia del nacimiento del Salvador se anuncia primero a los humildes pastores. Aquí vemos que en el plan de Dios son los humildes y los pobres los que saludan el acontecimiento de su encarnación.
Como los pastores, alegrémonos de la maravilla del amor de Dios. Y ahora los saludos del Papa. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese, specialmente a quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda del Nord, Malta, Svezia, Australia, Indonesia, Filippine e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai seminaristi del Pontificio Collegio Irlandese, assicurando la mia preghiera per la loro preparazione al sacerdozio. Auspico per il Giubileo della Speranza, sia per voi, per le vostre famiglie, un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. En nombre del Papa, a quien hoy le cuesta leer, el padre Pierluigi Giroli, de la Secretaría de Estado, ha expresado saludo a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Irlanda del Norte, Malta, Suecia, Australia, Indonesia, Filipinas y los Estados Unidos. Dirijo un saludo especial a los seminaristas del Pontificio Colegio Irlandés, asegurándoles mi oración por su preparación al sacerdocio. Deseo que el Jubileo de la Esperanza sea para ustedes y para sus familias un tiempo de gracia y de renovación espiritual. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa en alemán. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre Jesucristo, nuestra esperanza, hoy sondeamos el misterio de su nacimiento. El evangelista Lucas en particular subraya la concreción de este acontecimiento y describe con gran detalle tanto el contexto histórico como las circunstancias locales en las que nace el Hijo de Dios. Se somete humildemente a las estructuras mundanas como el censo del emperador Augusto. María da a luz a su hijo en Belén, en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Por eso son precisamente los pastores, pobres y humildes, los primeros en encontrar al Mesías prometido. Pidamos también nosotros un corazón sencillo, abierto y libre, dispuesto a acoger al Salvador. Y ahora los saludos del Papa. A través de la lectura del padre Pierluigi Giroli. Queridos peregrinos de lengua alemana, los pastores fueron a Belén para ver y adorar al Salvador del mundo. Aprovechemos la oportunidad de la peregrinación jubilar para convertirnos y encontrarnos con Cristo, que llena nuestros corazones de esperanza. Nutzen wir die Gelegenheit der Heiligjahrwallfahrt, umzukehren und Christus zu begegnen, der unsere Herzen mit Hoffnung erfüllt. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Entra en la historia haciéndose compañero de camino. Él mismo, desde el vientre materno, estuvo siempre en camino. Primero de Nazaret hasta la casa de Isabel y Zacarías. Misterio de la visitación. Después de Nazaret a Belén para cumplir con el censo. Y esto muestra la humildad de Dios, que no evade ni socava las escrituras del mundo, sino que las ilumina y las recrea desde dentro. Dios en Jesús camina en la historia. Otro signo de la humildad de Jesús es que no nace en un palacio, sino en un lugar destinado a los animales. Él no se manifiesta en el clamor, sino en el silencio. No se impone, se ofrece. Los pastores, que son gente muy sencilla, y gente humilde, son los primeros que reciben esta buena noticia. El Salvador, que es tan esperado, nace para los sencillos, para ellos, para ser pastor de su pueblo. Ellos lo acogen con asombro y se ponen en camino para ir a su encuentro y sus corazones se llenan de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor la gracia de ir a su encuentro con prontitud y sencillez, como los pastores, anunciando a todos la esperanza y la alegría del Evangelio. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Los fieles y peregrinos de lengua china saludan al Santo Padre y rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar sobre el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Queridos hermanos y hermanas, al proseguir nuestra enseñanza jubilar sobre el tema Jesucristo, nuestra esperanza, reflexionamos hoy sobre la humildad del Hijo de Dios,
que eligió entrar en la historia de nuestra humanidad no con un alto perfil, sino con pobreza y con sencillez. Jesús nació en la ciudad de Belén, la casa del pan, el pan que bajó del cielo para alimentar al mundo, y fue colocado en un pesebre porque no había sitio para él en la posada. La buena nueva del nacimiento del Salvador fue anunciada primero a los humildes pastores. Aquí vemos que en el plan de Dios son los más humildes y los más pobres los que acogen al Dios que nace en la humanidad. Como los pastores, también nosotros podemos alegrarnos de ese maravilloso amor de Dios que se revela en la ocultación y la ternura. Y ahora en italiano los saludos del Papa que lee el padre Pierluigi Giroli de la Secretaría de Estado. Saludo cordialmente al pueblo de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, los exhorto a trabajar por una sociedad justa y solidaria. Mi bendición para todos. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendice también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. En esta catequesis reflexionamos sobre el nacimiento de Jesús y la visita que le hacen los pastores. El Hijo de Dios entra en la historia sujeto a innumerables contratiempos como nosotros. A causa de un censo, cuando aún estaba en el vientre de la Virgen María, tuvo que viajar de Nazaret a Belén. Y como no había sitio para él en la posada, nació en un establo y fue acostado en un pesebre. Los primeros en visitarlo fueron los pastores, que aunque eran hombres de poca cultura, supieron acoger el anuncio de los ángeles y por tanto fueron testigos de primera mano de la buena noticia del nacimiento del Salvador que había venido para todos. Como ellos, identifiquemos en la humildad y fragilidad de Jesús el poder de Dios que salva a la humanidad. Y ahora el Santo Padre saluda a los fieles de lengua portuguesa en italiano. Y lo hace, como hemos dicho, a través del Padre Pierluigi Giroli de la Secretaría de Estado. Queridos fieles de lengua portuguesa, bienvenidos. Como los pastores de Belén nos acercamos a Jesús, el Salvador del mundo, que se hace nuestro compañero de viaje. Dejémonos guiar por él, recorriendo siempre caminos de esperanza, y donde quiera que nos encontremos, renovémoslo todo con la luz del Evangelio. Que el Señor los bendiga. Como os pastores de Belém, aproximemo-nos de Jesus, o Salvador do mundo, que se faz nosso companheiro de viagem. Deixemo-nos guiar por ele, percorrendo sempre caminhos de esperança. E onde quer que nos encontremos, renovemos tudo com a luz do Evangelho. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس
Santo Padre, los fieles y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora el resumen de su catequesis en lengua árabe. El Papa afirmó en esta catequesis, dirigiéndose a los queridos hermanos y hermanas de lengua árabe, que hoy contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Destacó que el Hijo de Dios entra en la historia haciéndose nuestro compañero de camino. Él mismo, desde el vientre materno, estuvo siempre en camino. Estuvo en camino primero de Nazaret hasta la casa de Isabel y de Zacarías en la visitación. Después estuvo en camino de Nazaret a Belén para cumplir con el censo, y esto muestra la humildad de Dios, que no invade ni socava las estructuras del mundo, sino que las ilumina y recrea desde dentro. Otro signo de la humildad del Mesías es que no nace en un palacio real, sino en un lugar destinado a los animales. No se manifiesta en el clamor, sino en el silencio. No se impone, sino que se ofrece. Los pastores, la gente sencilla y humilde, son los primeros destinatarios de esta buena noticia. El Salvador tan esperado nace para ellos, para ser el pastor de su pueblo. Il cristiano è chiamato a portare la buona notizia a tutti, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù con concrete azioni di misericordia. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. En nombre del Papa, el Padre Pierluigi Giroli ha leído los saludos en italiano, en que dijo: saludo a los fieles de lengua árabe. Los cristianos están llamados a llevar la buena noticia a todos, dando testimonio de la alegría de haber encontrado a Jesús con actos concretos de misericordia. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Santo Padre, los visitantes de lengua polaca que participan en esta audiencia le manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora el resumen de la catequesis para los fieles de lengua polaca. La catequesis de hoy está dedicada al nacimiento del Señor Jesús. San Lucas muestra la humildad con la que Cristo viene al mundo para transformarlo desde dentro.
Nace en un pueblo entre animales y se deja inscribir como un ciudadano ordinario sometido al imperio del César. Los primeros testigos de su nacimiento son los sencillos pastores. Son los elegidos por Dios para ser los primeros en conocer la mayor noticia de la historia del mundo. Su encuentro con el Mesías abre sus corazones al asombro, la adoración y el anuncio gozoso. Se convierten en modelos de ver en lo débil el poder de Dios que viene con su plan esperanzador a renovar el mundo y nuestras vidas. Saluto tutti i polacchi. La fede dei pastori di Betlemme vi ispiri a vedere Gesù in chi vive nell'abbandono e nelle circostanze difficili. Ricordatevi soprattutto dei malati, delle persone sole e delle vittime delle alluvioni. Aiutateli e portate loro speranza che viene dal Signore. Vi benedico di cuore. El saludo del Papa ha sido: saludo a todos los polacos. Que la fe de los pastores de Belén los inspire a ver a Jesús en quienes viven en el abandono y en circunstancias difíciles. Acuérdense especialmente de los enfermos y de los que están solos y de las víctimas de las inundaciones. Ayúdenlos y llévenles la esperanza que viene del Señor. Los bendigo de corazón. Santo Padre, Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. También bendecirá los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a las parroquias de Rapallo y de Ponza. A la Escuela Militar Tullié de Milán y a los alumnos de la Escuela Marcello Candia de Seregno. Saludo con afecto a los peregrinos de Alba Iulia en Rumanía, acompañados por su arzobispo. Pienso en tantos países que están en guerra. Hermanos, hermanas, oremos por la paz. Hagamos todo por la paz. No se olviden de que la guerra, que no hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos. Que se encuentren caminos de paz. Que su oración cotidiana, por favor, sea pedir la paz por la martirizada Ucrania que sufre. Piensen en Palestina, en Israel, en Myanmar, en Kivu, Sudán del Sur. Por favor, oremos por la paz. Hagamos penitencia por la paz. Mi pensamiento, por último, se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Pasado mañana celebraremos la fiesta de los santos Cirilo y Metodio.
primeros propagadores de la fe entre los pueblos eslavos. Que su testimonio los ayude también a ustedes a ser apóstoles del Evangelio, fermento de renovación en la vida personal, familiar y social. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et in spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicamus omnipotens Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco, dedicada al nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Nuevamente el Papa ha pedido rezar y hacer penitencia por la paz para que se llegue a la paz en los numerosos pueblos que aún están en guerra, comenzando por Ucrania, Palestina, Israel, Kibú y Myanmar. Además, el Papa recordó que pasado mañana celebraremos la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, primeros propagadores de la fe entre los pueblos eslavos. De allí su deseo de que el testimonio de estos santos hermanos ayude también a todos los presentes a ser apóstoles del Evangelio, fermento de renovación en la vida personal, familiar y social. En su catequesis, entre otros conceptos, el Papa dijo que el Mesías tan esperado, el Hijo del Dios Altísimo, se dejó censar, es decir, contar y registrar como cualquier otro ciudadano. Nos muestra así la humildad de un Dios que entra en la historia, dijo, y no desestabiliza las estructuras del mundo, sino que quiere iluminarlas y recrearlas desde dentro. Sin embargo, añadió el Papa, Jesús nace de una forma totalmente inédita para un rey. El Hijo de Dios no nace en un palacio real, sino en la parte trasera de una casa, en el espacio donde están los animales. Lucas nos muestra así que Dios no viene al mundo con sonoras proclamas, no se manifiesta con clamor, sino que comienza su viaje en la humildad. Hermanos y hermanas, dijo el Papa, pidamos también nosotros la gracia de ser como los pastores, capaces de asombro y alabanza ante Dios, y capaces de custodiar lo que Él nos ha confiado, nuestros talentos, nuestros carismas, nuestra vocación y las personas que Él pone de nuestro lado. Bien, amigos oyentes, hasta aquí esta transmisión extraordinaria. Feliz día para todos. Un saludo de María Fernanda Bernasconi.